Sean bienvenidos, soy Blue Stark y seré su anfitrión. Comenzamos. Cedric Durán, cuenta. Gracias por el apoyo que han tenido todas mis publicaciones, por eso mismo hoy les traigo una nueva. Si han leído mis anteriores historias, sabrán que mi casa, bueno, es un lugar un tanto especial, ocurren muchos tipos de cosas, así que bueno, vamos con la historia. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, mi papá había salido de la ciudad por cuestiones de trabajo, por lo que mi mamá tenía que quedarse sola en la casa, en la habitación. Por esos tiempos había una ventana que daba hacia el pasillo de la casa. Bueno, mi mamá muchas veces me ha contado que durante todo el tiempo que estuvo sola, en varias ocasiones, podía ver a través de la ventana la sombra de lo que parecía ser un hombre con un sombrero tipo de esos que usa la gente en el campo. Esto no ocurrió no una, no dos, no tres, sino muchísimas veces. También me comenta mi madre que al pasar todo esto, ella llegó a pensar que iba a haber un tipo de problema cuando yo naciera. Afortunadamente no fue así. Ya cuando regresó mi padre y pudo estar junto a mi mamá en la casa, cuenta como durante unos 2 meses soñaba todas las semanas varias veces, como una sombra entraba por la puerta del cuarto y quería hacer daño a mi madre, pero él la defendía diciéndole que se fuera, que no le tenía miedo. Después de todo esto, llegó el momento en el que nací. Esa misma noche mi papá acompañó a mi mamá al hospital, pero los doctores le dijeron a él que podía regresar a la casa ya. Todo estaba saliendo bien, a lo que mi papá hizo caso y regresó. Esa noche todo salió bien, pero uno de los vecinos al día siguiente le comentó a mi padre que había visto como una persona con sombrero en la madrugada, había saltado de la azotea de otro vecino a la nuestra, pero bueno, nunca se supo nada más sobre esa sombra. Personalmente nunca se me ha aparecido, pero estaría mintiendo si dijera que no me gustaría que me pasara, ya que hasta cierto punto tengo curiosidad. ¿Qué Taza nos cuenta? Me mudé a un pueblo, tiene parques muy bonitos, vistas hermosas, pero lo que más me da curiosidad es el bosque que está en la carretera para llegar aquí. Es muy difícil ver ahí porque hay mucha neblina, y los árboles son muy grandes que cubren la luz del sol, que aparenta estar casi siempre de noche. Se murmuran cosas extrañas del bosque, que pasan entes desconocidos, o las personas que entraron al bosque, desaparecen o cuando regresan empiezan a decir cosas extrañas, pero que días después desaparecen o tienen accidentes. También que los niños van ahí a jugar con una persona que está parada en el bosque, pero los niños desaparecen repentinamente. En la escuela conocí una niña, se llama Abigail. Mis compañeros dicen que es muy extraña porque dicen que se queda parada cerca de la carretera y se queda mirando el otro lado de la carretera, con dirección al bosque por cierto tiempo y vuelve a caminar como si nada hubiera pasado. Para mí ella no tiene nada de raro, es como una niña normal y es simpática. Un día cuando íbamos de regreso a casa, ella se quedó mirando a la carretera y en un instante ella fue corriendo hacia el bosque. Intenté detenerla pero ella seguía corriendo. Miré para ver si venía un auto. Cuando confirmé que no había nada, empecé a seguirla para detenerla, pero se metió al bosque. Para seguirla yo me metí también al bosque, pero después de correr un rato la perdí de vista, ya no la encontré. Días después la policía empezó a investigar el caso. Yo sí llegué a casa pero Abigail no pudo, ya lleva una semana perdida. Un día después la encontraron pero estaba muerta. Ella estaba corriendo pero llegó a un río muy grande. Antes de darse cuenta ella había tropezado contra una piedra y se pegó la cabeza, quedó inconsciente y cayó al río. El río llevaba a una cascada gigantesca. Ella murió por el impacto de la caída de la cascada y también porque no podía respirar y murió ahogada. Cuando me dijeron eso yo no lo podía creer, fui a su funeral y me despedí de ella. Yo seguía sin poder creérmelo. ¿Cómo es que ella puede estar muerta? Sé que ella está viva. Días después tenía que ir a clases, pero yo no quería ir, estaba deprimido, era la primera amiga que había hecho desde que me mudé. Pero aún así tuve que asistir a la escuela. De regreso a casa, tenía que ir cerca de la carretera, pero esta vez vi algo diferente. Del otro lado, donde estaba el bosque, había un hombre con muchos niños y personas detrás de él, y vi a Abigail agarrándolo de la mano. Les dije a mis amigos que si lo podían ver, pero ellos me miraron con raro, como si estuviera loco. Desde entonces cada vez que me paro a mirar al bosque veo al hombre, con los niños. Ahora ya entiendo por qué cuando Abigail miraba hacia el bosque, se ponía pálida, como si alguien estuviera ahí. Beitia Larrangoitia nos narra. Es una historia que me platicó mi mamá.
Me dijo que hace muchos habían comprado una de esas cosas, que era de madera, que cuando ella quería usarla, la cosa no funcionaba, pero que a raíz de esa compra, comenzaron a pasar cosas raras en la casa, como que se caían las cosas sin motivo aparente. Sin embargo, se encendieron las luces de alarma cuando una de mis hermanas, que en ese tiempo tenía 5 años, intentó ahorcarse con el cordón de una cortina. Fue entonces que intentaron deshacerse de la tabla, pero todo era inútil, siempre aparecía otra vez en la casa. Intentaron quemarla, pero no le pasaba nada, incluso trataron de cortarla con una hacha, pero de forma inexplicable, no se podía cortar. Al contárselo a un tío, él le comentó que esas cosas le pasan solo a los que creen en eso, que como él no creía en eso, podía darle la tabla a él. Una vez que la tuvo en su casa, mi tío la metió en un armario bajo llave. Al poco tiempo, notó cambios en la actitud de mi primo, que en ese tiempo tenía 4 años, después vio que tenía chichones en la cabeza. Al preguntarle, mi primo contestó que la señora del armario le pegaba, y que le tenía miedo. Mi primo se volvió tartamudo y así pasó varios años. Aparentemente, la única forma de deshacerse de esas tablas, es regalándolas a alguien y que esa persona las acepte. Nicolás C. cuenta. La historia de Junko Furuta aún resuena en Japón, especialmente entre los adolescentes. Furuta era una joven de 16 años que vivía en Tokio y llevaba la típica vida de una mujer de su edad que habita en la ciudad. Estudiaba en una escuela secundaria y pasaba tiempo con sus amigos los fines de semana. Entre 1988 y 1989, fue secuestrada por otros adolescentes y, después de pasar 44 días en cautiverio, fue brutalmente asesinada. Furuta estudiaba en la secundaria prefectura Saitama en Misato, en las cercanías de Tokio. 2 veces por semana, después de la escuela, tenía un trabajo part-time en una fábrica de plásticos. Estaba ahorrando para hacer un viaje luego de su graduación. El 25 de noviembre de 1988, cuando volvía en bicicleta del trabajo a su casa, 4 adolescentes, todos de entre 15 y 18 años, la interceptaron. En el grupo se encontraba Hiroshi Miyano, conocido por tener estrechas conexiones con la mafia yakuza. Según informó Japan Insides, esa tarde, los 4 jóvenes llevaron a Furuta a una propiedad que pertenecía a la familia de uno de los secuestradores, Shinji Minato, llamado Noboru Minato por la prensa, para preservar su identidad. La casa estaba ubicada en el distrito Ayase, en Tokio, y fue el lugar donde permaneció los siguientes 44 días en cautiverio, bajo una extrema y cotidiana tortura física y psicológica. Lo primero que hicieron los secuestradores fue obligarla a llamar a sus padres para decirles que estaba bien y que no volvería a casa. Esa llamada entorpeció la investigación y, sumada a la enorme influencia de la familia Miyano, y el terror que fundaba bajo distintos mecanismos, impidió resolver el crimen y salvar a la joven. En total, Furuta pasó 44 días secuestrada, término durante el cual fue abusada por los principales autores del crimen y otras personas. También fue golpeada, cortada y sometida a distintas formas de humillación. La joven también sufrió otro tipo de maltratos. Por ejemplo, era alimentada con insectos y obligada a tomar orina de sus secuestradores. Los testimonios indican que todo el tiempo era golpeada y debilitada emocionalmente de diferentes formas. Según la cobertura de la prensa japonesa, lo que vivió Furuta esos 44 días fue un infierno difícil de imaginar. En total, se calcula que la adolescente sufrió más de 400 abusos perpetradas por diferentes hombres y que al menos unas 100 personas asistieron a presenciar las sesiones de tortura. Es decir, un centenar de individuos se convirtieron en cómplices del crimen que se extendió a lo largo de 1 mes y medio. Luego de que uno de sus secuestradores, Miyano, perdiera un juego de mahjong, descargó su furia en Furuta, acompañado por el resto de la banda. La prendieron fuego desde sus extremidades causando, finalmente, su muerte el 4 de enero de 1989. Pasaron 3 meses hasta que el cuerpo fuera hallado en las afueras de Kioto, dentro de un contenedor lleno de cemento. Anrex 0909 nos habla sobre... Bueno amigos, esto más bien es una anécdota, tengo 20 años y ocurrió cuando tenía 14.
Sinceramente no sé qué hora era, pero calculo que entre las 2 y 4 am. Yo estaba tratando de dormir porque tenía insomnio. Mis padres al ver que no dormía, me regañaron y me corrieron de mala gana del cuarto. En ese tiempo para ir a la sala tenías que mover una puerta que rechinaba y para prender la luz tenías que mover unos gafetes. Yo me fui a mi sala al sofá con una cobija al minuto, literalmente escucho cómo mueven la puerta y los gafetes, yo pensando que mi hermano fue conmigo y iba a prender la luz. Me levanto para decirle que se vaya, o vaya mi sorpresa al ver que no había nadie, literalmente me enrollé con mi cobija y escuché pasos que venían hacia mí y mi corazón casi explota cuando escucho a alguien susurrando muy bajo. No les hagas caso. Deja tu like y suscríbete, para continuar con el proyecto. Gracias por ver, hasta pronto.